vamos a tratar con los profetas, ese periodo profético, comenzando primero con Isaías. ¿Por qué? Porque del libro de Isaías se ha dicho que es el Romanos del Antiguo Testamento. El profeta Isaías hace una descripción majestuosa sobre del Mesías, por medio del cual Dios llevaría luz a las naciones, redimiría a Israel, entregaría el perdón y bendeciría universalmente la tierra en el reinado milenario. Las profecías de Isaías se entremezclan con anuncios de juicios inminentes y bendiciones futuras, que es totalmente importante que usted sepa eso. A veces hay profecías que tienen un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Si no entiendes eso, vas a vivir perdido eh, cuando leas los profetas del Antiguo Testamento, que ellos muchas veces en una sola profecía te hablaban de eventos que se van a cumplir ahora y que iban a tener un cumplimiento final más adelante, como también de eventos que iban a suceder en un periodo futuro, pero que no era la culminación final. O sea, para que usted entienda, en Isaías se mostraba muchas veces, pero pues hay muchísima profecía sobre eso. No vamos a entrar en ese tema porque no es el tema del estudio, pero usted podía ver que en un mismo pasaje donde Isaías está dando una profecía sobre el Mesías, tuvo un cumplimiento en su primera venida y va a tener un cumplimiento en su segunda venida, pero Isaías lo ve como todo como un solo evento. Y por eso es importante nosotros poder saber distinguir eso. Cuando Jesús en Lucas 4 estaba leyendo, el Espíritu del Señor vendrá sobre mí, el poder del Altísimo para libertar a los encarcelados, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que él se detiene antes de hablar del juicio que le vendría a los malos y del castigo. ¿Pero por qué? Porque él no venía en su primera venida para eso, sino en la segunda venida, que fue lo que anunció en Mateo 24 y 25, y también que eso es lo que vemos en Apocalipsis. Entonces te fijas, como una misma profecía en un mismo párrafo tiene un cumplimiento más cercano y luego uno más lejano. Entonces, si usted no entiende eso, va a vivir perdido a la hora de usted poder estudiar los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la profecía de Isaías se entremezclan, ¿verdad? Con esos anuncios inminentes. Tales bendiciones describen el día en que Israel se arrepentirá de sus pecados y disfrutará de la bendición de la restauración de la tierra en el reinado del Mesías. En la teología del profeta Isaías es fundamental el llamado del profeta narrado en Isaías 6, cuando él ve la visión, que luego en esta teofanía, Isaías vio la gloria del Señor en el trono rodeado por querubines. A Isaías también se le recordó la santidad de Dios en el versículo 3. La nación de Israel debía reconocer la santidad de Dios y caminar en santidad. El pueblo tenía que ser santo porque Dios era santo. Simplemente por eso, porque Dios era santo. Después que el profeta describe el día futuro en que Israel será santo para el Señor, la gloria del Señor se llenará la gloria del Señor llenará toda la tierra. Entonces, vamos a observar varios puntos que yo quiero hacerle ver de Isaías, que son muy importantes, pero para eso quiero compartirle la pantalla para que podamos ver algunos términos. Qué bueno que usted lo vea, los versículos, porque así se me hace más fácil poder ir más rápido en el estudio y y no gastar, como uno dice, tanto tiempo. Entonces, vamos primero a ver. Ok, vamos desde aquí. En general, esa es la anticipación del cielo, ¿verdad? Por parte de Isaías. En general, Isaías es sorprendentemente descriptivo cuando habla de la bendición para Israel y las naciones en el reino futuro del Mesías. El profeta se refiere al Mesías como el renuevo de Jehová. En el capítulo 4, versículo 2, el Mesías surgirá de la línea davídica y traerá bendición para toda la tierra. El Mesías será además Emmanuel, Dios con nosotros en su vida y ministerio.
en el capítulo 7 versículo 14. Yo voy a tener que hacer un video sobre esa profecía aparte para tratarla. Si realmente Mateo lo que está haciendo es una relectura, si esa profecía no se aplica al Mesías y demás. Yo tengo que hablar de eso, si de la que se estaba hablando ahí no era virgen o si sí era virgen y demás. Está claro que en Mateo 1:27 que la profecía se cumple con el nacimiento de Cristo. En la presencia de Cristo se demuestra el Dios con nosotros, en su palabra y en su obra, porque las obras habló, porque Él realizó las obras y habló las palabras de Dios. Punto importante aquí. Escucha aquí. Isaías describe un niño nacido y un hijo dado. El primero sugiere su humanidad y el segundo su divinidad. Los títulos del Mesías en Isaías también enfatizan su divinidad y admirable, su divinidad, perdón, en admirable y en consejero, en esos dos puntos. Dios fuerte y Padre eterno, ¿se fijan? Isaías enfatiza que la bendición del Mesías no es solo para Israel, sino para todas las naciones del mundo. El área conocida en Galilea como Galilea de los Gentiles, un área despreciada, se volverá gloriosa por la presencia del Mesías, como enseña Isaías 9, del 1 al 2. Y también usted lo puede buscar en Isaías 46 y en Isaías 49:6, que lo leí ayer y creo que no es necesario volver a releer todo eso de nuevo. Ok, entonces, ¿cómo seguimos? Pero el Mesías también estará destinado a gobernar como el descendiente del linaje de David y ejercerá el señorío sobre la tierra en el reino futuro. Lo enseña Isaías 9, versículo 7. Su gobierno será justo y equitativo. Isaías 11, del 1 al 5. Pero estará precedido por el juicio de las naciones y del mundo, que enseña, dicho sea de paso, apúntalo, el pasaje más complicado para el amilenialismo de explicar, el más complicado, Isaías 24, del 1 al 23. Yo le voy a dar un estudio sobre ese pasaje, porque ese pasaje habla de la tribulación y del milenio de una forma bastante clara, a tal punto de que no hay mucha respuesta milenialista sobre eso, y las que hay son fácilmente refutables. Yo se lo voy a tratar eso en su momento. Tengan paciencia. Ok, entonces sigamos. En aquel momento, el Mesías bendecirá a Israel, Isaías 14, 1 al 2, y las naciones, Isaías 25, del 6 al 12, y restaurará todo lo que Adán perdió. La maldición de la muerte desaparecerá con el reinado del Mesías, como enseña Isaías 25, 8. Durante el reinado de la tierra conocerá la verdad, porque el Mesías, el Maestro, guiará a las personas a su verdad. Isaías 30, del 20 al 21. Traerá santidad al mundo, santidad que será eficaz para quienes caminen en santidad. Isaías 35, 35, 8. Al desarrollar su tema de la gloria futura de Israel, Isaías muestra la forma en la que Dios traerá bendición para Israel y las naciones de la tierra. Tendrá como base el perdón de los pecados. Por lo tanto, Isaías no solo trata con el Mesías reinante, sino con el Mesías sufriente, que es una de las partes por la cual los profetas del Antiguo Testamento se volvían locos y tenían que estudiar. Pedro dice que los profetas que profetizaron esta gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender cómo que el Mesías venía a reinar para siempre, al mismo tiempo venía a morir por los pecados. O sea, ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo encaja? ¿De qué forma? Y por eso es que Pedro dice que ellos tenían que estudiar lo que ellos profetizaban, porque no lo entendían del todo, porque no estaba todo claro. Por eso es que la revelación, siempre hay que decir lo que es progresiva. El progreso de la revelación hay que tenerlo en mente siempre. Ok. Que son la misma persona, el Mesías sufrirá una muerte violenta como sustituto de los pecados del mundo. La teología de Isaías proporciona una idea clave del método en que Dios resolverá el dilema del pecado en la raza humana. A través del Mesías, el pecado será expiado y la gloria de Dios se manifestará en la tierra en el futuro reino milenario.